Bendecido día, hermanitas. Gloria a Dios por un nuevo día. Vamos a continuar con el siguiente tema, hermanas, y como título, El buen samaritano. Recordemos que estamos viendo la serie Amar a mi prójimo. Bueno, vamos a lo que es el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y dice la palabra de Dios: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, hermanitas hermosas, pues fíjense que aquí un escriba estaba poniendo a prueba a nuestro Señor Jesús. Este escriba, según se suponía que él era un experto en la ley de Dios, entonces, poniendo a prueba a nuestro Señor Jesús, le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hermanitas, fíjense que muchas personas estamos como este escriba. Anteriormente los escribas y fariseos, hermanas, ponían a prueba a nuestro Señor Jesús. Ahora muchas veces estamos así nosotras. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y bueno, continuando este tema, fíjense que dice el versículo 26. Él le dijo, nuestro Señor Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense cómo le contesta nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué dice el versículo 27? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que bueno, este escriba sí se sabía la ley, pero de que fuera un experto, bueno, realmente aquí estamos dudando que fuera un experto de la ley. Sí la conocía, así como nosotros conocemos la palabra de Dios. Pero que seamos expertos en la palabra de Dios, no lo somos, hermanas. Solamente nuestro Señor Jesús, que es nuestro Maestro, Él sí es experto en esto. Ahora, este hombre escriba bien dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero está terminando el versículo diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanitas, fíjense que en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículo 18, ahí Jehová Dios nos exhorta en no vengarnos, ni debemos guardar rencor en nuestro corazón con nadie, hermanas, sino que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, hermanitas, vamos a ver qué dice Gálatas 5, versículo 14. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley se cumple en esta sola palabra. Toda, y toda es toda la ley. ¿En qué palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta palabra se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que nos está diciendo Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Ahora, hermanitas, vamos a continuar con Lucas 10. Vamos a leer del versículo 28. ¿Qué le respondió nuestro Señor Jesús? Cuando este escriba dijo el mandamiento, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Ya vieron? Bien has respondido. Significa que tanto el escriba como nosotros lo sabemos, lo conocemos. Pero aquí viene la mejor parte, hermanas. Haz esto. Y no lo digo yo, hermanas, lo dice nuestro Señor Jesús. Haz esto y vivirás. Entonces significa que si no lo hacemos,
Bueno, si no lo hacemos, pues es pecado, ¿verdad? Porque también la Escritura dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, por eso dice nuestro Señor Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, si no lo hacemos, moriremos. Claro que sí, porque es todo lo contrario. Continuamos con el versículo 29 al 37. Aquí nos dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Hermanas, todo esto lo debemos de tomar en cuenta, porque quizás estas mismas preguntas que ha hecho el escriba, quizás son las mismas que nos hacemos nosotras. Pero bueno, para esto, nuestro maestro nos lo explica, hermanas. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es una pregunta que le hizo nuestro Señor Jesús a este escriba. ¿Y qué dijo el escriba? Bueno, versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Bueno, hermanitas, pues acordémonos que este escriba, según experto de la ley, conociendo toda la ley, pues le surgió una pequeñísima duda, ¿verdad? Y bueno, se la preguntó al maestro de maestros. ¿Y quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesús. Hermanitas hermosas, realmente muchas de nosotras nos podemos sentir como este escriba. No nos sientamos, hermanas, no nos sientamos que todo lo sabemos, porque no es así, porque no lo sabemos todo. Al menos, hermanas, yo soy una ignorante en la palabra de Dios, que necesito preguntarle a mi maestro en todo momento, porque solamente Él me puede aclarar toda duda, hermanitas. Fíjense, hermanas, mi Señor amoroso, explicándole a este escriba con bolitas y palitos, a este hombre según experto de la ley, ¿verdad? Yo diría que era un hombre conocedor de la palabra, pero de que era un experto, bueno, solamente Dios lo sabe. Vamos a ver, hermanas, fíjense cómo lo explica nuestro Señor. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Descendió, regresaba, venía. Este hombre estaba ahí en Jerusalén, descendió. Fíjense, hermanitas, en Jerusalén, nuestro Señor Jesús fue llevado cuando era niño y ahí fue presentado a Jehová Dios. Esto nos lo dice en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 21 y 22. Bueno, en Jerusalén, hermanas, también ahí asistía nuestro Señor Jesús a la fiesta de la Pascua.
Esto nos lo dice en Lucas capítulo 2, versículo 41. Y en el mismo Jerusalén, hermanas, predicó nuestro Señor Jesús y ahí también sanó enfermos. Bueno, pues este hombre descendía de Jerusalén. Podemos imaginar, hermanas, que este hombre quizás venía del templo. Quizás este hombre era un hombre de bien. Quizás este hombre era un hombre de Dios. Este hombre venía de Jerusalén y descendía a Jericó. Este hombre cae en manos de ladrones. Le quitan todo lo que tenía, lo lastiman y lo dejan medio muerto. Este hombre no era un mendigo, no. Este hombre que quedó ofendido y sin aliento, no le estaba pidiendo nada a nadie. Este hombre solamente caminaba. Este hombre solamente quizás iba de regreso, o no sabemos si este hombre habitaba ahí en Jerusalén. Y ese día decidió bajar a Jericó. No sabemos, hermanas. Solamente sabemos que este hombre fue despojado de sus pertenencias, fue lastimado y lo dejaron medio muerto. Y al estar medio muerto, hermanas, pues estaba tirado, porque al estar así medio muerto es que no tenía fuerzas para levantarse. Estaba ahí, pero ¿qué creen? Pasa un sacerdote, lo ve. Número 1, pasa. Número 2, lo ve. Número 3, pasa de largo. ¿Qué significa? No le interesó. Es como decir, te vi pero no me importó. Yo lo podría decir así. Se supone, hermanitas, que los sacerdotes conocen de la ley de Dios, de la palabra de Dios y tienen temor a Dios. Y sobre todo, hacen la voluntad de Dios. Y yo puedo decir también que nosotros también somos sacerdotes, hermanas. Y esa enseñanza es para nosotros, porque nuestro Señor ya nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Nosotros, ¿qué haríamos en ese caso si vemos algún hombre en nuestro camino y lo vemos? Bueno, porque quizás lo vimos de lejos, pero ya cuando estamos cerca, quizás nos hicimos que no lo vemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, esta es una enseñanza para nosotras, hermanitas. Este sacerdote, como nosotras, que somos sacerdotes, para la gloria de Dios, este sacerdote lo pasa, lo ve y pasa de largo. Bueno, ya pasó. Después pasa un levita, lo ve y pasa de largo. Los levitas, hermanitas, déjenme decirles que ellos se encargaban con todo lo relacionado con el templo de Jerusalén y se encargaban en las cosas como de, fíjense que se encargaban en la adoración a Dios, se encargaban en la alabanza a Dios, en sacrificios y ofrendas. Además, hermanas, acuérdense que los levitas se encargaban de llevar el arca del pacto, solamente los levitas. Ahora, hermanitas, este levita hizo lo mismito que hizo el sacerdote. Bueno, un levita se supone que también tiene que tener temor de Dios, ¿verdad? Y tiene que obedecer a la voz de Dios. Bueno, pues este levita hizo lo mismo que el sacerdote. Pasó, vio a este hombre lastimado y pasó de largo. ¿Tampoco le importó? Bueno, ¿más que creen? Que la misericordia de Dios para este hombre despojado y lastimado y medio muerto, la misericordia de Dios seguía en pie para este hombre. Seguía en pie, hermanitas. Ahora fíjense, ¿qué dice Lucas 10:33? Pero, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Bueno, los samaritanos eran hombres religiosos, hermanitas, pero este hombre fue movido a misericordia. Yo podría decir en mi carne,
Las 3 personas conocían de Dios. Las 3 personas caminaron por el mismo camino donde estaba este hombre lastimado. Pero solamente hubo uno movido a misericordia. Significa, hermanitas, que muchas podemos conocer la palabra de Dios, pero solamente conocer. Pero ¿qué tal de hacer? Recordemos que la palabra de Dios dice, no sean solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Bueno, pues este hombre samaritano fue movido a misericordia. Hermanitas, fíjense que era inusual que un samaritano anduviera por este camino. Pero el samaritano, fíjense que andando en este camino no solo se arriesgó a ser atacado también él por ladrones, sino que también se arriesgó a que podía ser tratado con menosprecio por otros viajeros. Este hombre, hermanitas, tuvo compasión del hombre herido y fue movido a misericordia. Fíjense qué fue lo que hizo. Número 1, se acercó. Pasó, pero se acercó. Hizo algo diferente que el sacerdote y que el levita. Se acercó. Número 2, viendo las heridas de este hombre, las vendó. Pero antes de vendarlas, les puso aceite y vino. Fíjense que el vino, hermanitas, es un antiséptico. Y el aceite sana las heridas. Por eso este hombre samaritano le pone aceite y le pone vino. Ya después de que venda sus heridas, lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón. ¿Qué es un mesón? Bueno, ese es un lugar de descanso. A lo mejor llegaron a una casa de huéspedes. No, digamos ahora ya se le puede decir así, casa de huéspedes. En ese tiempo, pues bueno, le llamaban mesón. Entonces en ese lugar de descanso lo cuida el samaritano. Lo cuida. Y aquí está una gran enseñanza de nuestro amado Maestro para nosotros. Nuestro Señor Jesús ha hablado en este tema a nuestro corazón, hermanitas. Y la tarea es hacerla. Más bien, de nuestro Maestro nos deja tarea. Todos los días nos deja tarea. Más bien, cuando venimos a la palabra de Dios, nos deja tarea. Y si diario venimos a la palabra de Dios, pues todos los días nos deja tarea. Y aquí, hermanitas, lo importante es hacer la tarea. El Maestro habló, el Maestro nos enseñó. Nosotros tenemos que cumplir, hacer la tarea todos los días. Pues bueno, Dios ha movido a misericordia a este hombre samaritano. Y una vez que hizo todo lo que hizo, verlo, curarlo, llevarlo en su cabalgadura, llevarlo al mesón, lo cuidó. Fíjense qué pasó en el versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Se los dio y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjense, este hombre se tomó su tiempo y dio todo de él en ese momento. Dios lo movió a misericordia. Y aún este hombre cuidó de este hombre enfermo. Más aparte, tenía que marcharse al siguiente día. Entonces saca de su bolsillo y da 2 denarios. No dio 1, dio 2. Quizás dijo, quizás no sea suficiente lo que estoy dejando, pero voy a regresar y esto se lo haré saber al mesonero. ¿Qué significa esto, hermanitas? Tuvo tanto amor el samaritano. Por eso se le llama este tema, el buen samaritano, porque hizo una buena obra. Este hombre samaritano tuvo tanto amor por este hombre que estuvo lastimado, que estuvo casi medio muerto, que no solo lo cuidó, sino que hasta lo deja en buenas manos para que sea acabado de sanar. Nosotros debemos de ser movidos a misericordia, hermanitas, porque Cristo habita en nosotros y Dios es misericordioso. Este tema tiene que ser tan importante para nosotros
como que nos deja una muy buena enseñanza para nosotros. Si la serie es amar a mi prójimo, pues esta es una muy buena enseñanza para comenzar la serie, ¿no creen ustedes? Así que, hermanas, si nosotros vemos en nuestro camino a un hombre que necesita ayuda, no nos sigamos de largo, no nos pasemos de largo, no nos hagamos que no lo vemos, porque Dios no se hace que nos ve, Dios nos ve y nos atiende y siempre sana nuestras heridas y siempre nos carga y siempre se queda con nosotros hasta que sanemos, hasta lo último. Dios no se va, Dios no nos abandona, Él siempre está con nosotros. Así que, hermanitas, tengamos misericordia por nuestro prójimo. Que tengan un lindo y bendecido día, hermanitas.